Hola, mi nombre es Azul Sánchez de la Vega, soy aspirante en el módulo 2 de Prepa en Línea CEP y estoy grabando este video para la actividad integradora número 4, la cual es titulada El resumen y como su nombre lo dice, es para que aprendamos a realizar resúmenes de forma correcta y los podemos emplear en nuestra vida diaria posteriormente. Yo elegí el texto de Juan Villoro, el texto titulado El nerviosismo de los héroes, el cual es un fragmento extraído del libro del mismo autor, obviamente, Juan Villoro, el cual es titulado Dios es redondo, obviamente haciendo referencia al balón de fútbol. Y el libro en sí, en general, nos explica, nos narra, sí, nos explica el funcionamiento del fútbol, el cómo y por qué causa adrenalina en la gente, cómo lo logra, el por qué llena estadios, el por qué es tan ese fenómeno que causa, que es el fútbol, perdón, y todo esto desde una perspectiva psicoanalítica. Y bueno, el texto que yo elegí, titulado El nerviosismo de los héroes, se divide en tres partes importantes, bueno, más bien en tres partes está dividido el texto. El primero es Tontos absténganse, el cual nos explica que en efecto el fútbol no es un deporte donde requiera un físico atlético, donde inclusive nos da ejemplos de distintos futbolistas que en lo personal no conozco porque no soy muy fan del fútbol, pero en el texto nos da diferentes ejemplos de futbolistas donde describe el cuerpo que no es realmente atlético, y esto es porque según Juan Villoro lo importante en el fútbol es la inteligencia en general, la lógica, sí, la agilidad lógica, perdón, la agilidad mental y pues sí, todo esto basándose en la inteligencia y en efecto, no es para tontos. La segunda parte de este texto es reglas para estar alegres, el cual es bastante interesante ya que nos cuenta que cada futbolista tiene distinta forma de expresar su emoción al meter un gol o al que gane su equipo. Hay muchas formas de celebrar, como se nos muestra en el texto, ya puede ser con el equipo o de forma individual. Sin embargo, estas celebraciones tienen restricciones debido a que no, pues, no sé, en el texto nos dice que inclusive a Juan Villoro, ese es el propósito de esa parte, que nos dice que le parece ridículo el hecho de que castiguen con tarjetas amarillas si se pasan de euforia en las celebraciones, ya que en palabras de él, la alegría es un gozo que no se puede controlar. Y es totalmente cierto. Y bueno, y para terminar tenemos No matarás y otras... denme un momento. Perdón. La última parte del texto se titula No matarás y otras formas de inteligencia, donde la verdad me parece muy interesante el hecho de que siga comentando la idea principal que tenía desde un principio, el hecho de que el fútbol no es para tontos y que la inteligencia no solamente se refiere a planear los movimientos lógicos, sino que también se refiere a el control de las emociones, ya que en esta parte nos dice que los psicólogos recomiendan a los futbolistas salir con la cabeza fría antes de jugar para tener una mejor experiencia, sin agresividad, sin golpes y para evitar tarjetas rojas, obviamente, en el juego. Y bueno, simplemente en esta parte creo que refuerza como dije anteriormente, su idea principal que quería reflejar desde un momento. Y bueno, en conclusión, creo que hace una muy buena analización, sí, analiza, eh, una muy buena, un muy buen psicoanálisis hacia lo que es el fútbol en general, porque con pocas conceptos logró crear inclusive una mini crítica a la sociedad de forma un poco indirecta, basándose en lo del texto. Eh, y también nos expuso su punto de vista y algo y nos hizo creerlo muy cierto, de una forma creo que rápida, interesante y muy entretenida. Esa no es la palabra que quiero usar, pero bueno, no sé cuál palabra sea. Y bueno, en mi aprendizaje que obtuve en esta actividad,
yo diría que fue bastante, porque creo que en primera soy muy fan de estas lecturas, me gusta mucho como que hagan psicoanálisis a las cosas que normalmente no te pones a psicoanalizar y te sacan cosas que tú no te esperabas, entonces en esto, como yo dije, no sé mucho de fútbol, sin embargo en esta lectura eso también me gustó mucho, que aunque no conozcas de fútbol, le entiendes perfectamente lo que trata de decir y me gusta mucho su forma de escribir de Juan Villoro, creo que es algo, creo que es alguien muy interesante y muy inteligente. Y bueno, en el aprendizaje que obtuve, además de los que acabo de mencionar, creo que también me llevé un aprendizaje como con una analogía. Si bien no era el propósito como principal del texto, creo que se puede dar una analogía muy buena a la vida, a lo que es la vida, porque es realmente eso, para la vida no necesitas como... Eh, como como tener un cuerpo perfecto o algo así, sino inteligencia tanto en lo emocional como en lo intelectual. Y bueno, basándonos en el lado de la actividad, por supuesto que obtuve también mucho, había ciertos conceptos del resumen que yo no conocía, a pesar de que ya, según yo, ya sabía cómo hacer un resumen, pues aprendí nuevos conceptos en esta etapa y bueno, eh, por mi parte sería todo. Sé que me parece del tiempo, perdón. Pero sí, por mi parte sería todo y hasta luego.